Bien, el tema que me ha convocado hoy día, el tema que hoy día me han pedido abordar, es el examen y contraexamen en el proceso penal. Cuando hablamos de examen y contraexamen en el proceso penal, nos estamos refiriendo a el momento de la actuación probatoria en el juicio. Hablar de examen y contraexamen implica eso, actuación probatoria. Implica llevarle al juez los testigos y peritos para que le brinden su información, para que le brinden lo que saben. Entonces, ¿por qué es importante el tema del examen y contraexamen? Porque a partir del examen y contraexamen, lo que se hace es incorporar información en el juzgamiento. Con el examen y contraexamen vamos a incorporar información en el juicio, vamos a incorporar información en el juzgamiento. Entonces, eso va a significar en gran medida que cuando llevemos testigos y peritos, si tenemos la habilidad suficiente, vamos a poder lograr incorporar información. Y si somos la contraparte del que está llevando la información a través de los testigos y peritos, vamos a poder hacer contrastación de calidad de información, vamos a poder complementar esa información, vamos a poder lograr esto a partir del contraexamen. Entonces, el examen y el contraexamen son herramientas indispensables para la litigación oral. El examen y el contraexamen son herramientas indispensables para la incorporación de información en el juzgamiento, para la incorporación de información en el juzgamiento de cara a que el juez sentencie. Como todos nosotros sabemos, el juicio del nuevo Código Procesal Penal es un juicio llevado a cabo por un juez que va a sentenciar de una manera motivada. A partir de lo que dispone nuestro Código Procesal Penal, los jueces en el Perú sentencian, pero no lo hacen de manera íntima, o sea, con íntima convicción. Ellos lo hacen de manera razonada, con expresión razonada de lo que deciden. Tienen que motivar su decisión. Entonces, por eso es fundamental que ellos, cuando decidan, se basen en la información brindada por algún testigo, por algún perito, en algún documento reconocido por un testigo, en algún objeto analizado por un perito, porque la información tiene que ser sustentada. La decisión del juez tiene que ser razonada, tiene que ser motivada. En el Perú opera la libre valoración probatoria, es cierto, pero con expresión razonada, con justificación de la decisión, con motivación. Por eso es que en el Perú es muy, muy importante el tema del examen y el contraexamen de los testigos. Vamos a empezar haciendo algunos comentarios con el tema del examen directo, ¿cierto? Y vamos a luego conversar algo sobre el contraexamen, ¿sí? Vamos a empezar con el examen directo y luego vamos a hablar del contraexamen. Tengo permiso, Marjorie, para los efectos de compartir diapositivas. Sí, doctor. Voy a compartir. Ah, perfecto. Entonces voy a yo, a partir de acá, compartir unas presentaciones sobre el examen para que esto se pueda entender de la mejor forma. Ya estoy compartiendo unas presentaciones. A ver. No, todavía no se puede ver, doctor. No se puede ver. A ver, intentémoslo de nuevo. Intentémoslo de nuevo. ¿Ahora se puede ver? Marjorie. Sí, doctor, ahora sí. Perfecto. Vamos a empezar diciendo que el examen y contraexamen se trabaja con testigos y peritos, ¿no? A los que se les toma juramento de decir la verdad. Ese de tomarles juramento de decir la verdad lo pongo entre signos de interrogación porque me parece una tontería en estos tiempos hablar de juramento, ¿no?
simplemente decirle, señor, sabe usted que tiene que decir la verdad y si usted miente, comete falso testimonio y va preso. Ya está. Eso de jura decir la verdad que Dios le va a castigar si miente, o sea, me parece que son resabios inquisitivos que ya debemos quitar del código, ¿no? Eso de, no mientas porque Dios te va a castigar y cosas como esa. Entonces, los testigos, hay que entender una cosa. Deberían decir la verdad, pero no son arcángeles de la verdad. Los testigos son llevados por una de las dos partes, por fiscalía o por defensa. Por lo tanto, su versión está siempre al servicio del que lo llevó. Sirven al interés de la parte que los llevó. Eso es claro, eso tiene que ser preciso. Sirven al interés de la parte que los está llevando. Los testigos siempre van a narrar lo que recuerdan. Hoy día con neurociencia y con el avance de psicología del testimonio, nos damos cuenta que muchas veces los testigos pueden decir algo que no es cierto, pueden decir algo que no es verdadero, pero lo dicen en ocasiones, no porque sean unos grandes mentirosos, sino lo dicen porque a veces pueden hasta estar confundidos. Y a veces está demostrado ya hoy día que hasta el cerebro es capaz de mentirte, es capaz de inventarte cosas, es capaz de falsearte situaciones a ti mismo, ¿no? Los testigos siempre van a tener una versión subjetiva porque todo lo que van a apreciar lo van a valorar. Por ejemplo, si yo hago esto, alguien dirá está saludando, otro dirá está parando un taxi, otro dirá quiere intervenir, ¿de acuerdo? Entonces siempre los testigos van a tener una versión subjetiva de las cosas. Pero no nos olvidamos que el testigo da información que ya conoce el que lo ha llevado a declarar, el que lo ha ofrecido en la etapa intermedia, el que lo ha convocado en la etapa intermedia, ya tiene claro para qué llevó al testigo. Ya tiene claro si llevó al testigo para qué cosa, ¿no? Por ejemplo, yo como fiscal puedo llevar 10 testigos. Llevo un testigo o 2 testigos para que digan cómo es que los delincuentes ingresaron al local. Y esos testigos solamente saben eso, cómo es que los delincuentes ingresaron al local, porque son los que estaban en la puerta. Llevaré otros testigos para que digan cómo es que asaltaron a los que estaban en la discoteca. Llevaré a otros testigos para que digan cómo es que fugaron. El taxista de pronto al que le quitaron su vehículo cuando estaban saliendo, cómo es que fugaron. A la policía los llevaré como testigos para que digan cómo es que se produjo la captura y qué cosas les encontraron. Entonces, cada uno de los que va como testigo lleva una fracción de información de la teoría del caso o de fiscalía o de defensa, ¿no? La defensa también lleva testigos para que den una parte de su información. ¿Cuál es la idea? La idea es que hace el examen al testigo, el litigante que lo propuso. Empieza el examen el litigante que lo propuso. Y luego viene el contraexamen por la contraparte. ¿Por qué es importante? Porque con el testigo y con el perito, nosotros vamos a probar alguna parte de nuestra teoría del caso, alguna porción, alguna facción de nuestra teoría del caso. El litigante debe conducir ese examen directo, el litigante que llevó al testigo. ¿De acuerdo? El objetivo del examen directo, ¿cuál es? Que el testigo dé información de su testimonio, de lo que vio, de lo que sabe, de lo que le consta. Debe ser creíble, ¿no? Y asimismo, con el examen directo se puede hacer exhibiciones y reconocimientos incluso de prueba material. Se puede hacer exhibiciones y reconocimientos incluso de documentos. Por eso es que es muy importante el examen directo. ¿De acuerdo? El examen directo tiene que estar muy bien preparado. Tiene que estar claramente diseñado. Tengo que haber identificado a mis testigos, tengo que tener fines estratégicos muy puntuales. Como les había dicho, cada testigo, ¿para qué? Dice eso y se va. No se le pregunta al testigo más de lo que el testigo sabe y le consta y de lo que he ido a declarar y para lo que lo he ofrecido. ¿De acuerdo? Es importante una preparación al testigo. Cuando yo voy a llevar a un testigo al juicio, es muy importante hacerle una preparación previa. Y ponerlos, como les había comentado, en un orden estratégico. Y jamás llevar un cuestionario. Ese es el peor error que cometemos cuando llevamos un testigo a juicio. Llevamos un cuestionario. Y eso es equívoco porque a veces el cuestionario no se cumple en el orden que lo hemos puesto. La clave es más bien seguir un orden lógico. La clave es
escuchar la respuesta a la pregunta que le hemos hecho con las respuestas a la siguiente pregunta hasta que logremos el objetivo. Anticipando argumentos de la contraparte, anticipando debilidades que pueda tener nuestro testigo y justificándolas. ¿Cierto? ¿Cómo hacemos el examen directo? Las preguntas de presentación las va a hacer el juez. El juez va a preguntarle cómo te llamas, a qué te dedicas, cuánto percibes. Las preguntas de esas las va a hacer el juez. Luego te va a tocar a ti empezar el examen directo y lo que tienes que hacer al inicio es acreditar al testigo. O sea, hacerle preguntas para que el juez lo vea como una persona creíble, para que el juez lo escuche como una persona que tiene información confiable, para que el juez lo mire como alguien creíble, ¿cierto? Luego de haber hecho eso y generar un clima adecuado, un buen contexto, empezar a meter información siguiendo un orden cronológico. Esa es la idea, de lo general a lo particular. La idea es que usemos un lenguaje muy sencillo, porque no nos olvidemos que, si bien es cierto, el juez es una persona seguramente muy versada en derecho, seguramente muy culta en lenguaje, pero cuanto más fácil se lo hagamos, el comprendimiento, la comprensión es mucho, mucho mejor. Y la idea es no perder el control del examen. ¿De acuerdo? Siempre hago un examen a partir de un esquema que yo preparo, pero jamás cuestionarios. Vamos a hablar de este hecho, vamos a hablar de este otro hecho, vamos a hablar de este otro hecho. Hacemos un esquemita de cómo vamos a trabajar el examen directo, pero jamás preguntas. Con la respuesta hacemos la siguiente pregunta, ¿sí? Con la respuesta hacemos la siguiente pregunta. Muy bien. Entonces trabajamos con esquemitas. Trabajamos con detalles de cada hecho. Elegimos opciones para ver con qué contamos. ¿Qué preguntas están permitidas en el examen directo? Si bien es cierto, están permitidas las preguntas narrativas, no son recomendables. Porque si le hago una pregunta narrativa, puede que el testigo hable hasta de más. Y puede que diga incluso lo que a mí no me conviene que diga. Las preguntas narrativas son un albur. Me pueden salir bien, como también me pueden salir muy mal. Entonces, las preguntas narrativas en un examen directo no son lo más recomendable. Imagínense, yo le pregunto al testigo que vio cómo se produjo el asalto en la discoteca. El asalto fue a las 8 de la noche y le pregunto qué pasó el día tal. Y el testigo me dice, llegué a la discoteca a las 3 de la tarde y estuve tomando con mis amigos. En ese momento acabo de presentar ante el juez a un borracho, porque si llegó a las 3 y el asalto se produjo a las 8, pues ya tenía 5 horas bebiendo alcohol. Entonces eso va a ser usado en el contraexamen y lo van a desacreditar. Por eso es que las preguntas narrativas son peligrosas, porque el testigo puede hablar cosas que no vienen al caso. Es mejor hacer preguntas abiertas y luego cerrarlas. Abiertas y luego cerrarlas. Una pregunta abierta es una pregunta que le dice, por ejemplo, ¿cómo usted se moviliza? Él le responde, me movilizo en mi vehículo. Y le hago una pregunta cerrada. ¿De qué marca es su vehículo? Otra pregunta cerrada, ¿de qué año es su vehículo? Pero si yo empiezo con una pregunta cerrada, ¿de qué año es su vehículo? Estoy sugiriendo que tiene un vehículo y esa pregunta se vuelve sugestiva, ¿cierto? Y la idea es hacer preguntas de transición para cambiar de tema a tema. Por ejemplo, si vaya a cambiar de hecho 1 al hecho 2, hago una transición. Te digo, eso en realidad no es una pregunta, en realidad es una variación. Le digo, bueno, señor testigo, ahora vamos a hablar de tal cosa. Bueno, señor testigo, ahora vamos a hablar de tal otra. Esa, en puridad, no es una pregunta, sino más bien es una transición. ¿De acuerdo? ¿Qué preguntas están prohibidas? ¿Qué preguntas están proscritas en el examen directo? No están permitidas en el examen directo, están prohibidas en el examen directo las preguntas sugestivas. Porque la idea es que los testigos den información. No de la información al que pregunta, sino del testigo o el perito. La idea es que la información en litigación ahora la dé la fuente. Y el fiscal y el abogado no son fuente. Están prohibidas las preguntas sugestivas por eso. Porque el fiscal y el abogado no pueden dar información con preguntas sugestivas. La información tiene que salir del testigo a partir de preguntas abiertas. También están prohibidas las preguntas impertinentes, que no aportan nada al caso. También están preguntas opinativas prohibidas, porque las preguntas opinativas no tienen sentido porque el testigo no va a opinar, no es un experto. El testigo va a repetir lo que conoce, lo que ha visto con sus sentidos. Y ahí no cabe ningún tipo de opinión.
Están prohibidas las preguntas capciosas. Esto es una pregunta en la que yo le voy a engañar al testigo, induzco error. Para que me diga sí o no, usted nunca fue. O sea, sí o no, yo nunca fui. Es una pregunta capciosa. ¿Cierto? O las preguntas ambiguas. O las preguntas compuestas. Cuando contienen más de una pregunta, más de un hecho por pregunta, perdón. Son preguntas compuestas. A veces puede pasar que el testigo, en pleno examen, puede ocurrir que el testigo en pleno examen se olvide de alguna información. Entonces, para eso yo puedo usar una declaración previa, su manifestación a nivel policial, su declaración a nivel de la fiscalía, para con esa declaración previa refrescarle memoria. Esa declaración previa son manifestaciones verbales, escritas, realizadas antes del juicio, en cualquier formato. Y a partir de allí se puede usar esa declaración previa para que el testigo en alguna medida pueda recordar, ¿sí? Para que él pueda recordar, ¿sí? Si bien es cierto, en el Perú este uso de declaraciones previas está regulado de una manera muy distinta a la de otros países, yo no veo ningún problema en usar una declaración previa que tenga que ver con no solamente una declaración, sino otro formato que se pueda emplear. ¿De acuerdo? Esas declaraciones previas se van a usar en el examen directo para refrescar credibilidad, en el examen directo para recordar mejor las cosas, y en el contraexamen las declaraciones previas se van a usar para refutar credibilidad. ¿De acuerdo? La regla es que una declaración previa no debe ser sino para recordar credibilidad, porque se ha hecho sin contradicción, sin inmediación, y la idea es que en el examen directo quien dé la información sea el testigo. ¿De acuerdo? ¿Para qué se utilizan entonces las declaraciones previas? Para refrescar memoria. Cuando el testigo no se acuerda, puede usar una declaración previa para hacer que recuerde. ¿En qué supuestos? En supuestos en los cuales el hecho omitido pueda ser relevante. O sea, lo que se olvidó de decir, lo que se omitió decir, lo que no se dijo, a ti que es relevante, tal vez es relevante. Entonces, si eso es así, se usa una declaración previa para esos efectos, ¿sí? Se usa una declaración previa para esos efectos. Para refrescar memoria, hay algunos pasitos que debemos recordar. Primero, validar la declaración previa. Esto es, acreditar la declaración previa. Señor, ¿usted ya declaró antes? Sí, ante la policía. ¿Cuándo lo hizo? Los 2 días. ¿Su memoria estaba más fresca? Sí. Y por eso es que usted declaró con la verdad. Sí. ¿Qué tiene usted en sus manos? Exhibo y le digo, y él me dirá mi declaración previa, ya la reconoció. Segundo paso, la reconoció. Tercer paso, le digo que lea para sí alguna parte que yo he marcado. Él lee para sí. Y luego le pregunto, ¿ya se acordó? Sí. Y luego le vuelvo a preguntar y continúo el interrogatorio. Eso es un poco la idea. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea del refrescamiento de memoria. Eventualmente, en el contraexamen se puede usar la declaración previa para atacar credibilidad, con técnicas que tienen que ver ya con refutación de credibilidad. Y eso tiene otro marco, que lo voy a explicar luego, en este momento no. ¿De acuerdo? Lo voy a explicar luego, el tema de la refutación con declaraciones previas. Ahora sí, luego de haber terminado el examen directo y antes de pasar al contraexamen, nadie ha encendido su cámara. Quiere decir que a nadie le interesa lo que estamos diciendo hoy día, lo cual me deja gratamente sorprendido. Beatriz, gracias. Víctor, ya vamos 2 personas a las que les interesa estar conmigo. Los demás, Juan Carlos, muchas gracias. Milagros, Arturo. ¿Y cómo me dijeron en el interno que no había gente? Sí están allí mis participantes. ¿Ven? Ahí está Víctor, está Vladimir, Norma, Beatriz, y todos me están escuchando atentos, ¿no? Ahí me están preguntando algunas personas. Edson, por ejemplo, ha levantado la mano. Tal vez le puedan dar audio a Edson para que formule alguna pregunta. Edson, te escucho.
A ver, los que quieran escribir también en el chat, yo tengo acá el chat al costado mío y todo lo que ustedes escriban yo lo estoy leyendo. En el chat ustedes pueden, Edson dice audio por favor, por ejemplo, pero parece que no te hacen caso, Edson. Entonces, hasta que te hagan caso, puedes escribir tu pregunta allí en el chat. Yo voy a necesitar audio, Marjorie, te ruego, voy a necesitar audio porque voy a hacer algunos ejercicios de examen y contraexamen. Y eso solo se puede trabajar a partir de algunas situaciones. Doctor, buenas noches. Edson, adelante. Doctor, una consulta. En realidad tengo dos. Por ejemplo, yo escuché a un doctor colombiano de Castro con respecto a la Alejandro de pregunta. Castro. Sí, quería ver su opinión, doctor. Usted litiga acá en Perú, ¿no? Él decía, por ejemplo, con respecto a las preguntas repetitivas, si Fiscalía le hace una pregunta X y la defensa técnica le hace la misma pregunta, no es pregunta repetitiva, porque la pregunta repetitiva es cuando el mismo, por ejemplo, el mismo fiscal o la misma defensa le hace por segunda oportunidad la misma pregunta. Y son teorías, tesis distintas. ¿Eso se aplica acá en el Perú? ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Porque veo en los juicios que si el fiscal hizo una pregunta y yo hago la misma pregunta, objetan por pregunta repetitiva. Esa es la primera duda que tengo, doctor. Bueno, te voy a explicar. Mira, lo que dice Alejandro de Castro es lo que también yo digo en mi libro. Y es lo que es. Es lo que es. ¿Qué significa eso? Que las preguntas repetitivas están prohibidas cuando están en el mismo examen. Por ejemplo, estamos en el mismo examen, en el examen directo, yo le pregunto a Edson si Edson es abogado, y Edson ya me dijo que es abogado, ya no le puedo yo preguntar a Edson nuevamente lo mismo, ¿cierto? Porque estaría siendo repetitivo, ¿de acuerdo? Sin embargo, en el contraexamen se puede volver a preguntar lo mismo que se preguntó en el examen directo sin ningún problema. ¿Por qué? Porque está en otro contexto, porque está en otra línea, porque está buscando armar otro tipo de conclusión. Entonces, eso es más, a los que dicen eso, basta que les digas un argumento, Edson, que es el argumento que yo utilizo siempre para responder la inquietud que tú me manifiestas. Algún argumento que yo utilizo siempre y que siempre me ha ido bien con ese argumento, yo digo, las reglas del examen cruzado es que el contraexamen es sobre lo mismo que ha sido el examen directo, ¿o no? En el contraexamen yo no puedo preguntar cosas distintas de las que han sido materias de examen directo, ¿o no? A ver, y si en el contraexamen el abogado, por ejemplo, hace preguntas respecto a cuestiones previas, no lo que el fiscal le hizo en ese momento, también eso es válido, ¿no, doctor? Porque es conexo. Pero a ver, se lo voy a explicar con un tema mayor. Si el fiscal preguntó sobre papas en el examen directo, en el contraexamen únicamente se pregunta sobre papas. Derivados de la papa, papa frita, papa rellena, pero todo que tenga que ver con papa. ¿De acuerdo? Porque si en el contraexamen tú quisieras hablar del yucas con el testigo, no puedes hablar, porque eso no fue materia del examen directo. Doctor, pero me interesa, lo hubieras ofrecido como tu testigo entonces. ¿Se entiende? Entonces, en el contraexamen se pregunta sobre lo que fue materia del examen directo y lo que es conexo a eso, pero no otro tema distinto. ¿Se entendió? Claro, doctor. Entonces, sí es válido, entonces, porque en los juicios, ¿no? Yo recién aprendí eso a partir de que le escuché al doctor de Castro, Pero ¿no? Y me hay que pareció... explicarle al juez, hay que decirle, señor juez, el contraexamen es precisamente para hablar sobre temas relacionados al examen directo y tengo que hacer preguntas que ya han sido trabajadas por el fiscal, porque las voy a dar en otro contexto. La idea tampoco es que te pelees con el juez, ¿cierto? No, claro. No me Entonces tengo tienes que pelear. decirle, señor, lo voy a plantear en otro contexto, así que le ruego por favor que me permita preguntar. Entonces, si le explicas de una manera razonable, yo seguro que el juez te va a entender y se va a incluso acoger a tu pedido. Pero si tú te pones intransigente, discutes con el juez, lo gritas, le pretendes enseñar litigación, como que no te va a ir tan bien, ¿no?
Claro, sí. Doctor, y la siguiente pregunta es, por ejemplo, cuando lo citan, nos encontramos en un juicio oral, ¿no? Notifican a las partes, a Fiscalía, a la defensa, que tienen que traer los testigos, los cuales fueron admitidos, y aparece en el acto de enjuiciamiento, pero en esa resolución que emite el juez unipersonal o colegiado, tiene que decir explícitamente, en caso de inexistencia, ¿se prescinde o cuántas veces es necesario que No. lo Lo que pasa es que notifiquen con para el que se nuevo presinde? código no deberían decir ni una vez. O sea, si no viene el día, se podría prescindir de frente. Porque es tu obligación llevar a tu testigo al juicio. El juez no te lo va a llevar, ¿cierto? Ah, entonces puede ser que en la misma, en la primera resolución que emite el juzgado de juzgamiento a los órganos, a los sujetos procesales, puede ser que aplique ese bajo procedimiento, doctor. Ah, sí, claro, sin duda. No hay base legal que diga primera, segunda, tercera, ¿no? No. Es más, es absurdo. Ese procedimiento es una mala práctica. Ni siquiera debería haber. Llega al juicio, señor, su testigo no ha venido, chao. Se presente, siguiente. El juicio debe ser en un solo acto. ¿Se entiende? Y con mayor razón si es juicio inmediato, ¿no, doctor? Ah, pues por supuesto, incluso ahí la norma es literal en ese sentido. Ah, ya. Gracias, doctor. Gracias, No te gracias. preocupes de eso, no te preocupes. Muy bien, ahora vamos a ver rapidísimo el contraexamen. Y cuando veamos el contraexamen, vamos a hacer una práctica. Yo voy a explicar un poco la teoría del contraexamen y luego de hacer la teoría del contraexamen, vamos a trabajar una práctica. Porque a mí me interesa mucho que ustedes practiquen hoy día. Litigación no es teoría, litigación es práctica. Así que yo voy a dar algunas pinceladas sobre el contraexamen y luego de hablar sobre el contraexamen, yo a partir de eso voy a con ustedes hacer un pequeño tallercito, una pequeña práctica. ¿Está bien? Muy bien. ¿Pueden ver la PPT que estoy proyectando o no? ¿Se ve? Marjorie, ¿se ve? Sí, doctor, se ve. Gracias, perfecto. Entonces, ahora vamos a trabajar el contraexamen y vamos a trabajar bien rápido, en menos de 20 minutos, para tener una media horita, para hacer una pequeña práctica que yo quiero hacer, porque me interesa mucho que esto aterricemos en una práctica. El contraexamen es un examen que se practica, que se realiza a los testigos y peritos adversos. O sea, a los testigos y peritos de mi parte contraria, a los testigos y peritos que no los llevé yo, que no los ofrecí yo, a los testigos y peritos adversos. ¿De acuerdo? Eso es algo puntual que ustedes tienen que tener claro. El contraexamen es el examen que se practica a los testigos y peritos adversos, a los testigos y peritos de mi contraparte. Muy bien. ¿Quién examina? ¿Quién hace el examen? Obviamente el litigante que no propuso al testigo, el litigante adverso. ¿Para qué? Para ejercer dialéctica, para hacer contradicción, para hacer refutación. Esa es la lógica del contraexamen. Hacer refutación, hacer contradicción. Para eso sirve el contraexamen. Y el contraexamen se hace de cara al alegato final. En el contraexamen lo hacemos pensando en lo que vamos a argumentar, en lo que vamos a decir, en lo que vamos a concluir en el alegato final. ¿Cierto? ¿Cuáles son los objetivos fundamentales del contraexamen? El primer objetivo del contraexamen es desacreditar al testigo. El segundo, desacreditar al testimonio, ya que estamos en tiempos de mundial, o pasa la pelota o pasa el jugador, ¿cierto? Evidenciar contradicciones, eventualmente, reducir los daños, acreditar proposiciones fácticas de mi propia teoría del caso, y también acreditar objetos o documentos. Acreditar objetos o documentos. Les había dicho que un objetivo del contraexamen es desacreditar al testigo. ¿Cuándo lo desacredito al testigo? Cuando el testigo no tiene concordancia y discordancia con hechos sólidamente acreditados. El testigo dice lo contrario a algo que es sólidamente acreditado. Entonces, si algo está sólidamente acreditado y el testigo dice lo contrario, pues obviamente se cae. Luego, cuando denota falta de conocimiento. Luego, cuando le hago ver intereses personales. El testigo es puesto en evidencia respecto a algún tipo de interés personal que pueda tener. Luego,
también lo evidencio a nivel de conducta anterior que él ha tenido, de pronto, problemas, animadversiones, situaciones, o que ya tiene disposición a mentir. Imagínate que ya haya sido procesado por perjurio anteriormente, ¿no? Entonces ahí también yo lo puedo cuestionar sobre la base de esa conducta anterior y esa eventual disposición a mentir que pudiera tener. Ya es, con eso desacredito al testigo. ¿Con qué desacredito al testimonio? Ya no al testigo como persona, sino a lo que ha dicho. Por condiciones de percepción, por cómo estaba ese día, de pronto llovía, de pronto era oscuro, de pronto habían situaciones que hacían que yo dude de la posibilidad de que me esté diciendo la verdad. Cuando desconozca circunstancias relevantes, cuando se supone que él estaba en el lugar, pero desconoce situaciones relevantes, cuando no tiene verosimilitud con la experiencia común o difiere entre hechos y opiniones. ¿De acuerdo? Igual que el examen directo, el contraexamen tampoco se trabaja con un pliego interrogatorio, se trabaja con temas, se trabaja con estructura temática, se trabaja con objetivos, con un direccionamiento estratégico. El contraexamen no es un examen el que vamos a realizar con situaciones que van a tener que ver con cuestionarios, sino con temas que yo quiero abordar. Sobre esos temas hago preguntas puntuales y a partir de allí trato de lograr los objetivos que hemos conversado, que son los que están allí. Entonces, esos objetivos yo tengo que lograr en el contraexamen a partir de trazo de esquemas, un dibujo de ejecución que me permita más o menos guiar el orden de lo que voy a realizar. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es la herramienta fundamental del contraexamen? ¿Cuál es la herramienta más importante del contraexamen? La herramienta fundamental, la herramienta más importante del contraexamen es la pregunta sugestiva. En el contraexamen ya están permitidas las preguntas sugestivas. Están permitidas todas las preguntas anteriores también, las abiertas, las cerradas, las preguntas de transición, las preguntas narrativas, también están permitidas en el contraexamen, pero no son recomendables, porque no te olvides que estás ante un testigo adverso. Y un testigo adverso no va sino capitalizar la posibilidad de que le des de hacer respuestas a preguntas abiertas, porque se va a explayar y te va a decir de todo. Entonces, la herramienta es hacerle preguntas sugestivas. Esto es una pregunta que sugiere la respuesta. La pregunta sugestiva, como les decía, es la herramienta fundamental del contraexamen. Es indispensable para la contradicción. Solo con preguntas sugestivas vas a tener el control del testigo. Las preguntas sugestivas te van a hacer controlar al testigo, ¿cierto? Y con eso vas a tener un mejor test de calidad de información, ¿sí? Un mejor test de calidad de información. Siempre vas a estar pensando en el alegato de clausura y le vas a hacer aceptar eventualmente una versión distinta de los hechos, si tienes ritmo, si tienes rapidez del testigo, con relación a lo que ha venido a declarar. ¿De acuerdo? Las preguntas sugestivas tienen que ser de un solo punto, las preguntas sugestivas tienen que ser de lo general a lo particular, un hecho por pregunta, una pregunta por hecho, y siempre mirando el alegato final. Siempre mirando el alegato de clausura. ¿De acuerdo? Es indispensable en el contraexamen usar preguntas seguras. Nunca preguntes lo que no estás seguro que te van a contestar. Nunca preguntes lo que no estás seguro que puedes refutar con declaración previa o con otro argumento, pero nunca preguntes lo que no estás seguro. Siempre trabaja con preguntas seguras, eventualmente con preguntas medianamente seguras, pero jamás con preguntas inseguras. O sea, salir a pescar nunca. Siempre trabaja con preguntas más bien seguras o medianamente seguras. ¿De acuerdo? ¿Qué recomendaciones fundamentales les puedo dar yo? El contraexamen no es para repetir el examen directo. En el contraexamen no vayas de pesca, no preguntes lo que no estás seguro que te van a contestar. En el contraexamen nunca pidas explicaciones pues, porque te las van a dar. En el contraexamen nunca intentes derrotar al testigo y tampoco adelantes un alegato. Siempre trabaja con estrategia y con mucha seguridad. Como les he dicho, la parte teórica hoy día no me interesa mucho. ¿De acuerdo? La parte teórica hoy día no me interesa mucho. Lo que me interesa hoy día es que ustedes trabajen un poco de práctica. Que trabajemos un poco de práctica. ¿Sí?
¿Alguna pregunta hasta este momento sobre el contraexamen? Beatriz, adelante, por favor. Muchas gracias por participar y Edson también. Adelante. Dales audio, Marjorie, te ruego. Buenas noches, maestro. Muchas gracias por la interesante clase. Al contrario. Cuando llevamos el tema de derecho penal, algo que aprendemos de inicio es a realizar las preguntas. Y hay Por una favor, te razón- ruego, no te escucho mucho. ¿Me podrías repetir un poquito más alto? Sí, la universidad nos enseña que debemos tener restricción en formular este tipo de preguntas. Las autoincriminatorias, las que no estén debidamente, no sean claras, precisas, o que sean preguntas capciosas. En este caso, es válido hacer, usted indica, la pregunta autosugestiva. En este caso, no se entiende una pregunta autosugestiva para tener control del testigo como una pregunta de autoincriminación o de reconocimiento de los hechos. ¿No me la podrían ahí restringir el juez o el abogado de la otra parte? Lo que pasa es que una pregunta sugestiva, Beatriz, una pregunta sugestiva no es una pregunta que autoincrimine a la persona. Una pregunta sugestiva simplemente es una pregunta que sugiere una respuesta. ¿De acuerdo? La pregunta sugestiva es una pregunta que sugiere una respuesta, pero no es una pregunta autoincriminatoria, no es una pregunta que te va a generar que te autoinculpes de algo. Una pregunta sugestiva es tan simple como que yo digo, sugiero una respuesta. Por ejemplo, activa el audio, por favor, a Beatriz Marjorie. Ya está, Beatriz. Sí, A ver, vamos. Beatriz, ¿cómo te llamas? ¿Tu nombre completo cuál es? Beatriz Karina Gamión Porras. Beatriz Karina Gamión Porras. Porras. Muy bien. ¿Dónde has estudiado? En la Universidad Peruana Los Andes de Huancayo. En la Universidad Peruana Los Andes de Huancayo, en la UPLA, ¿cierto? Yes. ¿En qué ciclo estás? ¿Ya has terminado? Ya concluí y soy una novela abogada. Eres una abogada bisoña, una abogada Nobel, ¿cierto? Nobel, sí, aprendiendo, maestro. Perfecto. A ver. Yo te hice en este momento, sin que tú te des cuenta, preguntas abiertas y cerradas. Te pregunté cuál es tu nombre completo. Te pregunté, pregunta abierta, ¿dónde estudiaste? Te pregunté, pregunta cerrada, si ya terminaste. ¿Cierto? Cierto. Entonces, lo que yo acabo de hacer contigo es un interrogatorio directo, un examen directo. Dice preguntas abiertas y cerradas. Ahora te voy a hacer un contraexamen con puras preguntas sugestivas, ¿de acuerdo? De acuerdo, maestra. A ver, para identificar cómo es la tónica del ejercicio. Ya está, y tú me vas a responder. Y te voy a hacer puras preguntas sugestivas. Excelente. Tu nombre es Beatriz. Beatriz Karina Gamión Porras. Respóndame, por favor. Tu nombre es Beatriz. El de pila, sí. Tu segundo nombre es Karina. Efectivamente. Tu apellido es Gamión, paterno. Sí, Y tu apellido materno es Porras. así es. Has estudiado Derecho en la Universidad Peruana Los Andes, Sí, en Huancayo. efectivamente. A la fecha ya eres abogada, Así es. recientemente colegiada. Sí. Muy bien, esas son preguntas sugestivas. ¿Te das cuenta? Yo sugiero la respuesta. ¿De acuerdo? Y no son preguntas repetitivas, son preguntas sugestivas que te estoy haciendo en el contraexamen. Son preguntas sugestivas. Ya dije, las preguntas repetitivas no van en el examen directo y en el contraexamen. Se pueden hacer preguntas repetitivas sin ningún problema. Lo que no se pueden repetir es las mismas preguntas dentro del mismo examen. O sea, en el examen directo no se puede hacer la pregunta sobre lo mismo. Pero en el contraexamen sí te puedo preguntar lo mismo. ¿De acuerdo? Ya, o sea, voy utilizando las respuestas que se hayan dado en el examen directo para... No necesariamente.
No Con eso- necesariamente. Lo que estamos haciendo ahorita es practicar cómo son preguntas sugestivas y cómo son preguntas abiertas, simplemente. ¿De acuerdo? Ok, ya entendí. Sí, maestro, gracias. A ver, ahora pregúntame tú a mí. De acuerdo. Voy por el examen directo. Muy bien. Buenas noches. Por favor, dígame su nombre completo. Frank Robert Almanza Altamirano. ¿A qué se dedica? Soy abogado. ¿Esa es toda la actividad que desempeña? Me desempeño además como docente universitario y además como docente en la Academia de la Magistratura y trabajo en el Ministerio Público. Ya. ¿En qué universidad concluyó sus estudios? En la Universidad San Martín de Porres en pregrado, en la Universidad San Marcos en maestría, en la Universidad de Medellín, Colombia, maestría, y en la Universidad de Jaén en España, también maestría. Tengo 4 maestrías. Excelente. ¿Tiene doctorados? No, estoy a la fecha como doctorando, esto es candidato, pero todavía no soy doctor en Derecho. De acuerdo. Esas serían preguntas de un directo y todavía ¿Sí? no conocemos un tema para poder seguir abordando, pero pasamos ahora a las sugestivas de contraexamen. Muy bien, adelante. Vamos con las preguntas sugestivas. Ok. Su nombre es Fran Robert Almanza Altamirano. Sí, Usted es abogado, docente universitario y docente. objeción, la pregunta es compuesta. Está haciendo 2 preguntas en una. Un hecho por pregunta. Ok. Usted es abogado. Sí, ¿Por qué universidad? esa pregunta es abierta. Tenemos que Usted trabajar es con abogado sugestivas. de la Universidad San Martín de Porres. Sí, Ya. Es docente universitario sí, y es docente en la Academia de la Magistratura. sí, Tiene actualmente 4 maestrías. sí, Confirme si estudió en la Universidad de Jaén en España. sí. Em, es su última maestría, ¿verdad? ¿Es su Penúltima, última maestría? Perdón, penúltima. me confundí. Usted realizó su última maestría en la Universidad Jaén en España. No, eso me has preguntado y es un piscinazo porque yo nunca te dije cuál era la última. ¿Ah, no? No, yo dije estudié en esas maestrías, pero no dije cuál era la última. Ok, voy entendiendo. Pero en todo caso, en las sugestivas, yo ya doy las mismas respuestas, buscando que usted pueda equivocarse en la respuesta de confirmarla o negarla, ¿verdad? Vamos, Ya tengo que tener el control del testigo. así es. Usted realizó una maestría en la Universidad San Marcos. Sí, Usted realizó una maestría en la Universidad Jaén de España. sí. Ok, con eso concluiría. Gracias. ¿Ven? Ya, pero lo entendiste, ¿cierto, Beatriz? Claro que sí, maestro. ¿Lo Voy entendiste? observando que esta sugestiva es para comprobar el grado de veracidad con la que el testigo estaría dando su testimonio. Más o menos, palabras más o palabras menos. ¿De acuerdo? Palabras más o palabras menos. Muy bien. Edson, ¿qué querías preguntarnos? Doctor, una consulta, por ejemplo, así como cuando uno acredita a nuestro testigo, ¿no? Para que sea creíble, que no tenga antecedentes, que sea una persona de bien, que está estudiando, no temas así, ¿no? Uno también puede acreditar a nuestro patrocinado, o sea, hacerle preguntas. ¿Usted ha sido investigado anteriormente? ¿Ha sido Ah, sí, condenado? ¿Es claro, posible? por supuesto. Cuando tú vas a interrogar a tu patrocinado mínimo, lo tienes que acreditar, eres su abogado, ¿no? ¿O no? Claro, claro, sí, tenía esa duda. Doctor, y la siguiente, por ejemplo, cuando una declaración a nivel preliminar, ¿no? Está debidamente emplazada y llega a juicio oral, él no declara, ingresa esa declaración, ¿no? Pero yo reviso el 325
que no es una contradicción, doctor, el 325 del procesal penal que dice las actuaciones de la investigación solo sirven para emitir las soluciones propias de la investigación y la etapa intermedia. Para los efectos de la sentencia tienen carácter de acto de prueba las pruebas anticipadas recibidas de conformidad con los artículos 242 Pero y el siguientes. 383 te permite leer declaraciones previas cuando el testigo no concurre o cuando está inubicable o cuando está fuera del país, ¿no? Claro, o sea, no es... ¿Y a qué se refiere el 325? Porque, por ejemplo... No. Lo que pasa es que cuando tú lees una declaración, no tiene el mismo valor probatorio que cuando es una prueba anticipada. Obviamente, cuando tú haces una prueba anticipada y le tomas a nivel de la investigación al testigo su declaración, esa prueba anticipada va a ser con todas las garantías. Esa prueba anticipada se va a dar con todos los elementos. Claro, sí. Eso se va a dar con inmediación, publicidad, contradicción. Por lo tanto, tiene más valor probatorio. Mientras que lo que vas a leer en la etapa de oralización, en el juicio, cuando no concurre el testigo o el perito, es simplemente un acta fría o una declaración. Entonces, hasta el momento de valorar la prueba con el 158, eso tiene menos valor probatorio y solamente lo vas a poder usar con corroboración. ¿Te das cuenta? Ay, sí, tiene corroborado, o sea, no tiene mucho valor que digamos el ciento... Así es, exactamente, tal y cual. Doctor, y ya con esto termino, y por ejemplo, ¿cabe la posibilidad, por ejemplo, que se trate de ingresar esa declaración del testigo que no llegó, pero si hay preguntas sugeridas, capciosas, preguntas mal hechas que le hicieron a un testigo, uno le puede decir al juez, porque me van a correr traslado, ¿no? Así es, al defensa momento de técnica. que discutamos el valor probatorio de eso, porque en la etapa de oralización te van a correr el traslado y tú vas a decir la pertinencia y vas a cuestionar eso para que no lo valvulen mejor. Exacto. ¿Es posible? Sí, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Gracias, doctor. Tenía esa duda. Gracias. No te preocupes, Edson. Muchas gracias a ti por participar. Muy bien. A ver, vamos a ver el chat. Luigi pregunta, ¿sugestivas no son lo que se sugiere, por ejemplo, usted? Aquí el testigo no indicó que está en ningún carro. No, sugestiva es la que sugiere la respuesta. Ahora, Luigi, si el testigo no estuvo en el carro, te va a decir no estuve. Y si tú no tienes cómo refutar eso, mejor no le hubieras preguntado. Tú tienes la foto, tienes el video que si estuvo en el carro, le preguntarás eso. Porque el consejo en el contraexamen es solo pregunta lo que es seguro que te van a contestar, porque tienes cómo refutar. Si a ti te han chismeado, estaba en el carro, y tú le preguntas en el contraexamen, ¿usted estuvo en el carro? No, se acabó, pues. Quedaste pésimo porque no le puedes refutar. Por eso es que en el contraexamen únicamente haz preguntas que puedes refutar. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a trabajar el ejercicio que les había dicho. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, ¿quiénes quieren participar? Voluntarios. Lo que van a aprender hoy día nunca más se van a olvidar. Voluntarios. ¿Quiénes quieren participar? Beatriz. Muy bien. ¿Quién más? Beatriz con alguien. Beatriz tiene que tener pareja. Vamos a emparejar a Beatriz. Beatriz con Edson. Muy bien. Edson y Beatriz. Vamos a trabajar técnica. ¿De acuerdo? Ya. Los dos activen su audio. Muy bien. Beatriz, tú le vas a contar una historia a Edson, una anécdota que te ha pasado. ¿De acuerdo? Sí. Y Edson te va a hacer más preguntas sobre eso. Tú, a través de una pregunta narrativa, Edson te va a hacer una pregunta narrativa, te va a decir, cuéntame una anécdota, y cuando tú le cuentes tu anécdota, Edson te va a hacer preguntas cerradas, más preguntas abiertas, hasta lograr tener todo la información que él quiere de tu anécdota, ¿cierto? Y cuando termine tu anécdota, Edson te va a hacer preguntas sugestivas respecto de todo lo que tú has dicho. O sea, lo va a hacer, pero a nivel sugestivo. ¿De acuerdo? Okay. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, maestro. Muy bien. ¿Eso lo entendiste? Sí, claro, doctor. Y al revés, también. Tú le vas a contar luego a Beatriz y Beatriz va a hacer lo propio contigo. Empezamos. Ok, voy a colocar un micro a mi celular para que pueda escucharse más fidelmente mi voz. Por favor, confírmeme si se escucha bien. Hola. Sí, se escucha. Hazle la primera Excelente. pregunta, la narrativa. Vamos. Sí. Beatriz, Okay. buenas noches. Buenas noches, voy a contarte la historia. Ok. Un día salí
salí a la 1 de la tarde para tomar un colectivo, iba a Rauda porque tenía que llegar a trabajo, ingresaba a las 3 de la tarde y ya eran como las 2:50, tenía pocos minutos para llegar. Iba de una zona denominada Cerrito de la Libertad, que está aquí en Huancayo, hasta el centro, que aproximadamente son como 15 cuadras. Como ya iba tarde, tomé un colectivo. Cuando me subí, me percaté que era un vehículo bastante antiguo, era viejo, estaba deteriorado, y habían 2 hombres adelante y uno a mi izquierda. Todos hombres mayores, ligeramente de peso, y se veían extraños. Bueno, no le tomé mayor importancia hasta cuando avanzó el carro y a 2 cuadras que íbamos hacia adelante por la avenida Giraldes, de súbito el chofer puso seguro a la puerta, lo cual me llamó la atención y me puso en alerta. Entonces miré a los hombres y noté que estaban ligeramente nerviosos. Decidí bajar la luna de la ventana por seguridad, pero ahí mismo me percato también que no había opción de bajar la luna. Era de esas puertas que no tienen manivela para bajar la ventana, para bajar la luna de la ventana. Entonces, traté de levantar el seguro de la puerta hacia arriba y lo estuve sosteniendo con toda la fuerza hacia arriba para poder abrir la puerta si es que se suscitaba algún evento. Y el carro iba avanzando en tanto ya 3 cuadras, 4 cuadras, y noté que el chofer iba a girar hacia la izquierda el timón, se estaba preparando para girar a la izquierda y salir hacia una avenida que se llama José Olaya, que tiene una salida ya a zonas rurales de Huancayo. Ahí es donde me asusté mucho más, porque no es la ruta normal de un colectivo. Entonces, le dije, señor, pare, voy a bajar, y no me hizo caso, y los otros 2 sujetos se movieron sospechosamente sobre sus asientos, listos para entrar en acción si es que yo hacía alguna otra actividad. Pero para mi buena suerte, justo un carro que cruzaba se quedó estancado ahí en la avenida y no le permitió ingresar hacia esa calle José Olaya. No pudo doblar porque yo lo veía que preparaba el brazo girando el timón y estaba dispuesto a acelerar el vehículo. En ese momento abrí la puerta con violencia y salté del auto, bajé. Y en ese momento ya el vehículo que había obstaculizado el paso de este carro viejo continuó su marcha y el carro dobló hacia la izquierda y hacia mí y se fue a toda velocidad. En ese momento recién me percaté que ese supuesto colectivo no tenía placa y bueno, por las características, pues no era un vehículo que dé ese servicio. Eso es todo. Beatriz, ¿me puedes indicar qué color era el vehículo en el cual estás haciendo referencia? Más o menos era un verde petróleo, pero no estoy muy segura. Se veía polvoriento y era un carro bastante antiguo. ¿Me puedes indicar cuáles eran las características del conductor de ese vehículo? Era un hombre que llevaba un gorro gris y una ropa, una cafarena también gris, alta. El hombre era mayor de 40 años, con rasgos andinos, cetrino, pero no tengo más detalle de su rostro. No lo vi completamente. La característica de los otros 2 sujetos a que tú haces referencia, ¿puedes El que indicar? estaba a mi izquierda era un anciano, uno de más de 60 años, delgado, con ropa también como de campo, como campesino, que no estaba así calado, ¿no? Descuidados, los 3 descuidados en su aspecto personal. Al otro no lo pude ver bien porque estaba delante mío, solamente vi su cabeza, era de cabello hirsuto, lacio, ¿no? Abundante, pero no tengo noción de qué color, eran morenos los 3, pero trigueños con rasgos andinos, pero no recuerdo las facciones de su rostro. Claro. Cuando tú cuando bajas de vehículo, ¿hubo algún testigo?
todas las personas que en ese momento circulaban, pero yo ya no me di cuenta, solamente atiné a alejarme lo más rápido posible de ahí. Y llegué tarde a mi trabajo y me descontaron. ¿Me puedes indicar en dónde trabajas? En ese tiempo trabajaba en la Municipalidad Provincial de Huancayo. Era asistente administrativa. Ok. Gracias, Beatriz. ¿Ok? Vamos con las preguntas sugestivas. Ah, ok. Las preguntas sugestivas. Beatriz, usted tomó un vehículo con características antiguas el día de los hechos, ¿verdad? Sí, no me percaté muy bien por la prisa, pero cuando ya me subí al auto vi que era viejo y descuidado. Luego tú has indicado de que ese vehículo no tenía placa, ¿verdad? Sí, cuando bajé del auto me percaté al momento que el auto se iba a velocidad hacia la Tú mano izquierda. respóndeme con un sí o con un no. Y si yo te pido que tú me expliques algo o me aclares, te lo voy a decir. ¿Ya? De acuerdo. Habían dos sujetos adelante de ese vehículo que estaba en calidad de copiloto, ¿verdad? Sí, piloto y copiloto. Y a tu costado había una persona anciana, ¿verdad? Sí, Y cuando tú te percatas o sospechas, tú te bajaste de este vehículo, ¿verdad? no podía bajarme, ni bien me percaté, porque al menos 3 cuadras estuve evitando de que ese pestillo se cerrara completamente. No podía bajarme porque el auto estaba en marcha. Ok. Producto de esta circunstancia, tú llegaste a estar en el trabajo, ¿verdad? Sí, Y te descontaron de tu trabajo, ¿verdad? sí. Ok. Eso sería todo, doctor. Gracias. A ver, chicos. Mira, está bien lo que acaban de hacer. El ejercicio me ha gustado. Sin embargo, yo soy perfeccionista. A mí me gusta bastante que puedan ustedes realizar, en alguna medida, me interesa mucho que puedan realizar una retroalimentación. Me interesa que puedan realizar una retroalimentación conmigo y eso es lo que vamos a hacer a continuación. A ver, mira, hay un tema contigo, Edson. Cuando tú haces las preguntas, omites detalles. Y en un contraexamen, omitir detalles es mortal. ¿De acuerdo? Hay muchas cosas que tenías que haber preguntado y no preguntaste. Por ejemplo, Beatriz, cuéntale, ¿qué cosas debía preguntarte y no te preguntó? ¿Qué día ocurrieron los hechos? ¿A qué hora ocurrieron los hechos? ¿Qué más? Em, La calle. Claro, ¿por qué avenida descendía el vehículo que presuntamente era colectivo? ¿Y por qué calle se dio a la fuga? ¿Y por qué me pude bajar? Exactamente, ¿ves? Entonces, si en un contraexamen se te van ese tipo de detalles, son vas muerto. ¿De acuerdo? Y además, no le preguntaste dónde trabajaba. Sí, ¿Entiendes? sí me Entonces, preguntó, maestro. no. Sí, en el interrogatorio y en el contrainterrogatorio. ¿La ¿Dónde municipalidad se trabaja? habló? Sí. Ya bueno, entonces retiro eso. Entonces, eso es un detalle. 2, Edson, había ruido en tu comunicación. Había ruido. ¿Y cuál es ese ruido? Ese ruido es este, mira, ve. El ruido. Beatriz, Sí, maestro. ese día llegaste tarde a tu trabajo. Así es. Te descontaron. Sí. Y me Eso es, pusieron abandono injustificado de labores y me tuve que volver a mi casa. y eso es en la municipalidad de Huancayo. Provincial de Huancayo. Ya está. Eso es una comunicación sin ruido. Ahora yo voy a hacer una comunicación con ruido.
¿De acuerdo? Ahora voy a yo a hacer una comunicación con ruido. Como un poco la que había hecho Edwin, como lo que había hecho Edson. Una comunicación con ruido que no se debe hacer. En esa fecha trabajabas en la Municipalidad Provincial de Huancayo, ¿verdad? Sí, Llegaste tarde, ¿verdad? sí, Y te descontaron, ¿verdad? sí, Y además te dijeron abandono de trabajo, ¿verdad? sí. Ya. ¿Cuál es el ruido en la comunicación? ¿Verdad? Es... Sí, sí, se me fue porque ahí se va a escuchar más verdad, 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 verdad. Sí, Ya está. sí, Entonces pregunto, ¿eso lo podemos corregir o no, Edson? sí, sí se puede corregir porque ahí más se va a escuchar verdad, 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 verdad. Eso. Claro, Entonces yo sí. lo que quiero es que corrijas eso. O sea, si hago estas prácticas con ustedes es para que corrijan cosas, para que mejores. Tú eres muy bueno, yo te conozco hace bastante rato, Edson, de varios cursos. Y lo que estoy haciendo por eso es pulir nada más tu técnica, ¿de acuerdo? Gracias, maestro, gracias. Vamos, excelente. Ahora tú, cuéntale una historia a Beatriz y Beatriz va a hacer lo mismo que hiciste tú. Ya que me da la pregunta, que me realice la pregunta narrativa, ¿no? Para poder A ver, explayar. Beatriz, pregúntale, hazle la pregunta narrativa. Ay, maestro, no me acuerdo cómo se realiza la pregunta narrativa. Así, Edson, ¿no? cuéntame una anécdota, por favor. Ya. Exxon, por favor, cuéntame, nárrame los hechos con precisión en orden cronológico. Ok. Eh, en marzo del 2020 ingresé a trabajar a un ministerio, dentro de la cual viajo del lugar donde nací, Chiclayo, para la ciudad de Lima, entusiasmado. Llegué a ejercer mis labores eficientemente, pero me doy con la sorpresa que a través de los medios de comunicación el Estado peruano había declarado emergencia, producto del brote del COVID. Consecuencia de ello es que cesan todas las acciones presenciales y retomamos o ingresamos a brindar servicios de manera virtual. Producto de dicho, producto de dicho accionar, el contrato en la cual llevábamos con dicho ministerio se renovaba cada 3 meses, cada 3 meses, cada 3 meses, teniendo la esperanza de que algún día íbamos a regresar de manera virtual, de manera presencial. Pasaron 2 años y medio desde ese momento y hasta el día de hoy el trabajo sigue siendo virtual, de manera excepcional, ciertas diligencias que se realizan de manera presencial. Ya llevo 2 años y medio en dicho ministerio, en la cual cumplo mis acciones eficientemente y pienso seguir laborando en dicha institución. Actualmente tengo un contrato indefinido y no cabe la menor duda que mañana pasado pueda ocupar un puesto mejor. Muy bien. Ok, Ahora excelente, vamos. gracias. Sugestivas. Oh, no, Ok, no. Ahora vamos, preguntas. al interrogatorio. Interrogatorio. Así es. Ujú. En marzo del 2020 ingresó a laborar a qué ministerio? El Ministerio de Justicia. Que tiene su sede en, Miraflores. y su labor empezó en mismo marzo, ¿qué día? Finales de marzo. Ingresó por concurso, Por concurso público.
¿Bajo qué régimen? CAS. Usted viajó de Chiclayo a Lima, entusiasmado, ¿por avión, por vehículo privado, por bus? ¿De qué forma llegó? Por bus. ¿Por qué empresa? No recuerdo. ¿Tiene usted su boleto de viaje? A estas alturas no lo tengo. ¿Con qué frecuencia viaja? De manera esporádica. ¿Tiene familia en Chiclayo? Sí, ¿Sus padres? también. ¿Cuánta familia tiene en Chiclayo? Somos 5 integrantes de mi familia. Ok. ¿Es soltero o es casado? Soltero. Desde que viajó a Lima en marzo del 2020, ¿se mantiene en Lima usted? Ando cierto tiempo en Lima, cierto tiempo regreso a mi ciudad. Regresa a Chiclayo. ¿Con qué frecuencia y en qué temporada o meses del año? Cada 2 meses, cada 3 meses. ¿Y en qué empresa viaja? En diferentes empresas, ¿no? Que se presenten. ¿Qué Club de empresas Charcón. usualmente usa? Sí, va. Turismo Díaz, entre otros. ¿Viaja de día, de noche o de tarde? De noche, por lo general. Ok. ¿Qué tiempo laboró presencialmente en este Ministerio de Justicia? Cada dos, No, ¿qué tiempo de iniciada su relación laboral, qué tiempo trabajó presencialmente antes de que se emita el decreto de emergencia por COVID-19? una semana. Y desde ese momento en adelante ya trabajó de forma virtual, Mixta. mixta. ¿Qué actividades realiza de forma presencial? El cargo que ocupo es de defensor público y básicamente es ejercer la defensa penal a todo ser humano que se encuentre inmerso en un proceso penal por cualquier delito contemplado en el catálogo del Código Penal. En su labor presencial, por favor, detalle qué actividades desempeña de forma presencial, qué días, qué mes del año, qué actividad realiza y dónde lo realiza. Las labores que se realizan es básicamente en el Poder Judicial, Ministerio Público, comisarías, ¿no? Y dependiendo de la agenda que tenga, ¿no? De cada día. Y las Ya, ¿la audiencias que agenda tenga es programadas. institucional o es personal? La agenda que yo tengo es una agenda personal, ¿no? De acerca de las notificaciones. ¿Y cómo se tanto de los- comprueban los horarios de las actividades presenciales que usted realiza? A través de un registro que ¿Qué firmamos. registro? Un registro en físico. ¿Y dónde está ese documento? Ese documento obra en la misma institución. Ya, ¿qué es? ¿Un cuaderno? Sí, Ya, ¿lo tiene vigilancia? claro. Ya. ¿Este cuaderno es oficial o solamente para llevar control de sus ingresos, salidas? No, es oficial. Es oficial. ¿Y quién es el jefe que tiene bajo su custodia este cuaderno? ¿A qué oficina, gerencia o subgerencia pertenece? No, ese cuaderno lo tiene a cargo el personal de seguridad. ¿Seguridad, en todo caso, pertenece al mismo ministerio o está adscrito a una empresa tercerizadora de servicio de vigilancia? No te sabría decir eso. Después de 2 años, usted sigue trabajando de forma mixta. Exacto. ¿Usted responde en sus funciones a qué fiscalía, No, juzgado, a qué área del Ministerio de Justicia pertenece usted? nosotros somos de defensa pública penal.
¿Es una oficina, una jefatura, una... ¿Podría indicar, por favor, la Es denominación, uno el nombre? de los servicios que cuenta el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Y su jefe inmediato es? Carlos. Nombre completo, por favor. Función y función. Carlos Aguirre Sánchez. Él es, Mi jefe inmediato. ¿qué cargo ocupa? Jefe. Jefe distrital. Jefe Distrital. de, De jefe distrital de, la Defensoría Pública de Lima Este. de Lima Este. Ok, tiene aspiraciones a ser promovido. ¿Por qué? ¿Ha realizado cursos recientemente? Bastantes. En detalle, por favor. Cursos, diplomados, Derecho Penal, Proceso Penal, Ejecución Penal, medidas limitativas, prisión preventiva, medidas cautelares, teoría del delito, investigación preparatoria, etcétera, etcétera. Eso es todo. Muchas gracias. Perfecto, Beatriz, estoy gratamente sorprendido con tu examen directo, muy exhaustivo, muy incisivo, ¿cierto? Le has preguntado tanto que he quedado absorto. Gracias, maestra. Bien, Y, ahora voy al contrainterrogatorio entonces. y tú misma te has puesto la valla bien alta, porque sobre todo lo que le has preguntado tienes que contraexaminar. ¿Quién te mandó? Sí, bien, vamos, fuerza. Vamos, adelante, tú puedes. Ajá, bien. Señor Edson, usted viajó en marzo del 2020 a la ciudad de Lima para trabajar en el Ministerio de Justicia. Sí, Actualmente labora en la sede Miraflores, en la sede ubicada en Miraflores. sí, Estuvo laborando presencialmente por una semana hasta el momento de que el Estado emitió el decreto de emergencia por la COVID-19. sí, De ahí en adelante ha estado desarrollando sus actividades de forma mixta. así es. Usted registra su asistencia y su labor de forma mixta en un cuaderno que se registra en la institución y que está a cargo de seguridad. Así es. Usted tiene familia en Chiclayo, 5 miembros de su familia viven ahí. 5 miembros. Usted es soltero. Usted es soltero. Soltero sin compromiso. Está desarrollando sus labores de forma eficiente. Correcto. Su contrato se renueva cada 3 meses y tiene la esperanza de ser promovido próximamente. Sí, Para tal fin está llevando cursos de especialización en materia penal. diversos. Su jefe es Carlos, bla, 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 porque no me diste el apellido, jefe distrital de la oficina de Lima Este. Sí, él es mi jefe. Cuando usted realiza una labor mixta, básicamente va a atender labores en la comisaría, en el Ministerio Público y ve temas de personas con orden de detención y reos en cárcel. Ay, eso no lo mencionaste, perdón. Ve temas en la comisaría y en el Ministerio Público. Y el Poder Judicial. Ya, y el Poder Judicial. Gracias, eso es todo. Gracias a ti. Muy Un poco bien. flojo mi contrainterrogatorio, pero tendría que saber qué es lo que quiero obtener de ese No, contrainterrogatorio. pero primero lo primero. O sea, primero caminamos, luego corremos y al final volamos, ¿de acuerdo? Excelente.
Entonces estamos empezando con lo básico. No se olviden que esta es una primera sesión que estamos teniendo sobre examen y contraexamen. Entonces hoy día, con que me manejen la técnica, con que me manejen el objetivo, con que me sepan hacer preguntas abiertas y cerradas en el examen directo, yo ya voy feliz. ¿Estamos? Ujú. Claro, doctor. Lo que has hecho, Beatriz, ha sido un examen directo muy, muy bueno, muy bueno. En el contraexamen te faltaron cosas que preguntaste en el examen directo y no las retuviste, no las memorizaste. Son cualidades, son destrezas, habilidades en el contraexamen, tener buena memoria. ¿Por qué? Porque cuando tienes buena memoria, tienes fluidez cuando preguntas. Preguntas de una manera bastante rápida y el objetivo lo logras seguramente mejor. ¿De acuerdo? Entonces, a pique por ahí te faltó un poquito eso. Te faltó alguito de eso. Te faltó alguito de destreza para recordar lo que preguntaste en el examen directo. Claro, sí, pero lo tengo escrito incluso, sino que me faltó organizar mejor. Está bien, pero ¿no te parece que haciendo la práctica más o menos pules que te falla y que puedes mejorar? Claro que sí, maestro. Esa es la idea. Maestro, y en las técnicas, por ejemplo, veo que usualmente se puede utilizar una grabadora de mano para cuando yo hago un interrogatorio directo. Es que no vas ¿Está a poder usar. restringido? O sea, si quieres úsalo, pero cuando estés en juicio no vas a poder usar tu grabadora para escuchar en ese momento nada. O sea, cuando hagas un interrogatorio a nivel de investigación, tal vez, pero cuando estés en juicio y en juicio interrogues y contrainterrogues o examines y contraexamines, en el juicio no vas a poder usar ninguna grabadora ni nada de eso. ¿Te das cuenta? Ahí te vas a complicar y bastante si pretendes hacer ello. ¿De acuerdo? Ahora, mira, hay una cosa que es fundamental, Beatriz. Es fundamental, es muy importante que en el contraexamen tengamos ritmo. ¿Cierto? ¿Y cuál es el ritmo? La secuencia exacta de los hechos. Con cadencia, ¿cierto? Con cadencia. O sea, ni muy rápido ni muy lento. Es importante tener un ritmo. Tener un ritmo. Y es importante también los ruidos evitarlos. Y tú también has cometido algunos errores en cuanto a ruidos, porque has hablado de usted, ¿cierto? Ok, maestro. Entonces, tú esta clase volver a escuchar, y ahí te vas a dar cuenta que has empleado la palabra usted varias veces, y eso es ruido en comunicación y te puede afectar. Entonces, eso lo tienes que pulir, eso lo tienes que mejorar, ¿sí? Y en ese caso, ¿utilizo sinónimos de usted o me voy de frente a las preguntas nada más? No necesitas usar sinónimos de usted, te vas de frente a las preguntas. ¿Trabajas en el Ministerio de Justicia? Sí. ¿Desempeñas el cargo de abogado? Sí. ¿Hace 2 años y medio? Sí. ¿Tu jefe se llama tal? ¿Me entiendes? No tienes que preguntar. Usted. Ya, Pero sí, excelente, hacer las maestro. afirmaciones en tono de pregunta, simplemente. ¿De acuerdo? Hacer las afirmaciones en tono de pregunta. Exactamente. Porque de lo contrario, vas a hacer ruido en comunicación cuando dices usted, es verdad, diga cómo. Entonces eso genera Claro, ahí ruido. interrumpimos, claro. Así es. Debe ser directo. Afecta la comunicación. No te olvides que el tema es muy rápido. ¿Sí? Ya, maestro, Ahora, gracias. las PPTs que les he dejado contienen los objetivos del contraexamen, qué se hace en el examen directo, cómo se trabaja, cuáles son las líneas, cómo se estructura temáticamente todo. Ahí está el insumo que ustedes tienen que repasar y ustedes tienen que replantear para los efectos de hacer un buen examen y contraexamen. Pero a todos los participantes que tengo hoy día, los más de 50 participantes que he tenido hoy día, a todos, sin excepción. Ese ejercicio que han visto hoy día, trabajenlo y practíquenlo con alguien en su casa, con su compañero, con su enamorada, con su pareja, con quien quieran, pero practíquenlo. Porque la única forma de lograr velocidad, de lograr destreza, de tener habilidades para examen y contraexamen es con práctica. Nadie nace sabiendo. Todo es con práctica, ¿cierto? Las preguntas sugestivas, Luigi, no se pueden realizar en el examen directo. Solamente se trabaja de manera sugestiva en el contraexamen. ¿Por qué? Porque ya la información la diste.
Ya la información la dio el testigo al juez. El juez ya tiene esa información. Entonces, en el contraexamen puedes sugerir, puedes hacer preguntas sugestivas porque ya la información la tiene el juez. Porque ya no estás metiendo nueva información. Por esa lógica se entiende eso, ¿sí? Doctor, una pregunta. Por ejemplo, el efectivo policial que ha realizado preguntas sugeridas al imputado, ¿no? Y producto de esas preguntas sugeridas se ha autoinculpado el investigado. Y nos encontramos en el juicio oral, ¿no? Y yo comienzo a hacerle las preguntas sugeridas, ¿no? Al efectivo policial, ¿no? Usted le tomó la declaración a tal persona, me va a decir que sí, ¿no? Usted sabe que las preguntas están prohibidas, me va a tener que decir que sí. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta para confrontarlo con su propia declaración que él tomó a un testigo o a un imputado? Es que tú no lo vas a llevar a él como testigo para eso. Va a ser impertinente. En su momento tuviste que estar en la declaración y decirle al policía que no pregunte de esa manera. Claro, y si lo llevan a él, porque normalmente los policías los llevan, ¿no? ¿Para Sí, qué? pues, Para que... pero los llevan para que declaren sobre hechos que les consta a ellos, no para que refieran sobre una declaración que han tomado. O sea, no es posible ese tipo O de sea, si el preguntas. policía va, acá va a ir el policía. Si el policía va, el policía lo que va a ir es a decir cómo realizó la captura, qué cosa encontró, qué cosa incautó, ese tipo de cosas va a ir. No va a ir a decir cómo le respondieron en una declaración que tomó, ¿cierto? Claro, y si el fiscal comienza a hacerle el interrogatorio con respecto Ah, a no, pues la si el fiscal declaración. abre la puerta, si el fiscal abre la puerta y le pregunta sobre eso, te la dejó abierta. Por eso, todo lo que es materia de examen directo puede ser usado en el contra. Hay que ser bien prudente en el examen directo por eso, porque abren las puertas para el contra, ¿sí? Ya. Ahí, en ese hipotético caso, ¿cómo lo confronto con esa declaración que le tomó, por ejemplo, a mi patrocinado? Que se lo ponga a la vista. Sí, claro. ¿Usted es el que tomó esta declaración? Sí. ¿Es su firma la que está acá? Sí. De ahí lo confrontas. Pero primero le Entonces, haces reconocer esa declaración. o sea, ante todo, primero que se lo ponga a la vista y ahí comienzo a hacer las preguntas. Que reconozca que es su declaración, que él estuvo ahí, que tomó esa declaración. Que a partir de ahí le puedes preguntar. ¿Sí? Ya. Sí, gracias, doctor, gracias. Listo. Bien, doctores, muchas gracias. Qué pena que por razones de mi trabajo, por razones de temas de fuerza mayor, los haya hecho quedarse hasta esta hora, ¿cierto? Pero bueno, no podía yo terminar la sesión de hoy día sin este pequeño ejercicio que a todos seguro que les va a servir para que hagan un mejor producto, para que trabajen de una mejor forma. No se olviden de que el examen directo del contraexamen es full práctica. Es full práctica. Solo van a lograrlo a partir de práctica. Qué pena, Verónica, si te has perdido la clase. Lo bueno es que está grabado y lo pueden revisar. Los materiales se los estoy pasando a Marjorie. Marjorie se los va a reenviar y ustedes los van a tener. Un placer a todos. Muchas gracias. Dios quiera que todo mejore en nuestro país. Y bueno, Dios mediante hasta cualquier oportunidad. Cuídense mucho, que estén muy bien. Felicidades. Muchas gracias, doctora Almanza, por la excelente disertación, siempre muy dinámica y bastante directa para los participantes. Seguro que ellos están felices por esta disertación y por lo aprendido el día de hoy. Muchas Gracias, gracias, doctor. Marjorie. Muchas Y esperamos gracias. contar con su participación en los próximos eventos. Más eventos de examen y contraexamen, por favor. Gracias, Marjorie. Saludos. Gracias, doctor. Y bien, estimados participantes, como bien lo ha mencionado el doctor Almanza, recuerden que las diapositivas y el material adicional se subirán al aula virtual. Es más, ya en estos momentos ustedes pueden verificar en su aula virtual que hay material adicional. A ver, les voy a compartir para que ustedes puedan ingresar en esos momentos a su aula virtual y van a comprobar que está este material. He subido básicamente 5 materiales que son de interrogatorio, examen directo, interrogatorio, contrainterrogatorio y contrainterrogatorio, de los autores Moreno, Rúa, Mazzoni y básicamente ellos 3 sobre este tema, interrogatorio, examen directo. Me falta subir uno sobre psicología del testigo, ya lo subo en breves, pero para indicarles de que esto ya está en el aula virtual.
Y mañana, después del mediodía, se va a subir el video para que ustedes lo puedan visualizar y también las diapositivas del doctor Almanza. Entonces, eso les va a permitir revisar la clase cuantas veces deseen